muy buenas tardes, muy buenos días, buen fin de semana, buen martes, buen lunes, bienvenidos. Sean todos ustedes bienvenidos a este especial, a este lanzamiento de la editorial El Rincón del Lector a través de Madcast. Bienvenidos al lanzamiento del vuelo de las águilas. Un libro de Álvaro de Jesús Forero. Muy bien, sean todos ustedes bienvenidos a este lanzamiento. Hoy tenemos el orgullo, el honor de poder acompañar aquí en este laberinto, que es el laberinto del universo de Madcast, con un especial de la editorial El Rincón del Lector. El lanzamiento del tercer libro de este florífero escritor vallecaucano colombiano, nacido hace unos pocos años, se le nota en la tez, Álvaro de Jesús Forero, que hoy nos trae para todos nosotros El vuelo de las águilas. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás? Súper bien, Ignacio. Bueno, yo creo que esperando este momento con mucha ansiedad, muchos, pero muchos años. Y creo que es una gran alegría, ¿no? Y un entusiasmo muy grande poderle presentar una obra más de las que he escrito, El vuelo de las águilas, que es algo que los va a llenar de mucha emoción y sobre todo porque es la narración de una gran historia, de una gran expedición que se hiciera en el año de 1983 en los farallones de Cali. Bueno, muy bien, Adelante, Ignacio. muy bien. Sí, mi comandante, parece que estuviéramos ahí en el monte. Adelante, cambio. No, no, bueno, Cambio. qué diría tu hijo, no? Si te ven estas con los adelantos tecnológicos y cambio. Cambio. Bueno, Álvaro, pero hoy en este lanzamiento tenemos un gustazo también, porque tenemos aquí invitado a uno de tus compañeros de travesía, que aguantó la caminada, aguantó la trepada, aguantó las mañas. Aquí está con nosotros este queridísimo amigo tuyo, que voy a pedirte el favor que tú, con todo el cariño que le tienes, lo presentes a todos los que están hoy siguiendo este lanzamiento. Gracias, Ignacio. Sí, tenemos hoy la fortuna de contar con Fernando Chamorro Gómez. Era el más joven de los cuatro expedicionarios. El mayor de todos no tenemos contacto con él, debe estar rondando los 90 años. José falleció en el año 2017, desafortunadamente. Alcanzó a leer el manuscrito, se lo alcancé a llevar, ¿no? No, pues, obviamente no estaba publicado, pero lo hice imprimir y se lo llevé para que lo alcanzara a ver. Y Fernando, y yo que creo que somos los sobrevivientes, ¿no? O por lo menos los que estamos aquí. Eh, Fernando, gran compañero, un excelente expedicionario. Fernando fue la alegría de todo el viaje. O sea, era el que estaba listo para el cuento, para el chiste y para el apunte. Entonces me gustaría que Fernando mismo se presentara, nos diga qué está haciendo ahora, ¿no? O sea, qué ha sido de su vida todo este tiempo. Cuéntenos, Fernando. ¿Hace cuánto tiempo Bueno, no se veían ustedes, no se hablaban? hace, Mm, unos añitos. Por ahí nos hemos encontrado así, pero muy de paso, ¿no? sí, Pero que nos hayamos reunido sí hace mucho rato, que sí. Bueno, muy por bien, distancia, ¿no? muy bien, muy bien. Bienvenido, Fernando. Buenas tardes. Sí, mi nombre es Fernando Chamorro Gómez. Tuve la fortuna de conocer a mi amigo Álvaro Forero en Cruz Roja de acá del Valle. Hicimos un curso, estuvimos en varias salidas que que nosotros participamos en rescate y toda una cantidad de situaciones que nos presentaban. Y me invitó
vio pues que podía yo hacer partícipe de ese grupo de intrépidos que se dedicaban a subir esos grandes, grandes montañas y pues sí, hice partícipe de ellas y lo acompañé y de verdad que fue una experiencia muy, muy, muy valiosa y digamos que riesgosa y aquí estamos. Y Sí, gracias. Bien, sí, bueno, pues comencemos entonces ya que Fernando está listo para comenzar otra vez esta travesía, para recorrer los pasos, ¿no? Esos pasos que los llevaron a adentrarse en los intrínculis de la naturaleza de los farallones, ¿no? Entonces, comencemos. ¿Cómo deciden? Pues primero debió ser un viaje que marcó el espíritu y la vida para que se convirtiera en un libro, ¿no? Yo creo que eso es más que obvio decirlo, pero ¿cómo deciden en su momento? Dicen, no, es que vamos a ir allá a los farallones a pasar hambre, a pasar esfuerzo, a pasar frío, aguantarnos las mañas y a tratar no sé, ¿cómo decide uno hacer eso? Por qué el impulso? bueno, nosotros formamos cuando yo llegué de Bogotá a establecerme en Cali, me encontré yo ya tenía, digamos, un tiempo de estar haciendo montaña, pero no alta montaña, sino, digamos, subíamos a los cerros tutelares de Bogotá con los amigos, armados de guitarra, vino para armar, pues, como veladas nocturnas y a veces en el día los subíamos hasta la cima y caminábamos por la parte alta de esos cerros. En Bogotá, Luego, Bogotá, en Bogotá, Colombia. sí. Eh, Luego tenía, digamos, a ya pie, tenía como de a pie, se dice. de a pie, Sí. y de a pie hasta dónde llegaron, Monserrate, Guadalupe. Monserrate, Guadalupe, los cerros del norte, especialmente eran los que más caminábamos hasta la Calera, inclusive. Jodas. Bajamos hacia el otro lado, sí. No, qué Entonces, puede tener de divertido eso, digo yo? no, el paisaje de esos montes es espectacular. Sí, claro, sí, sí. El que no los conoce no sabe, Sí, es contacto pero con el espíritu, ¿no? Directo ahí, no, claro. el paisaje de las montañas de Bogotá es la cosa más hermosa que usted se puede imaginar por la vegetación y el clima, es que ayuda muchísimo. Entonces, pues cuando yo llego al Valle del Cauca me encuentro con que José, que es el papá de mi esposa, o era el papá de mi esposa, él le gustaba hacer caminatas por los cerros tutelares de Cali, Cristo Rey, las Tres Cruces, se andaba por ahí. Y un día me dijo Álvaro, y por qué a vos te gustaría pues, porque yo salgo con Alfonso, ¿no? Salía con Alfonso Arbeláez, que ambos eran repuesteros. Entonces, porque no le gustaría acompañarnos de pronto pues a alguna caminata, estas que hacemos los domingos para acá. Le dije, pues a mí me dio como cierta pereza al inicio, ¿no? Como dije, ay, como qué, ¿no? Yo no le hallaba mucha gracia a los montes de Cali, pues son muy pelados, o sea, no son boscosos. Entonces le toca a uno aguantarse ese sol encima tan tenaz. Pero sin embargo, les seguí la corriente y así comenzamos. De pronto me dice, ¿por qué no vamos al Nevado del Ruiz? Y comenzamos a andar y formamos el grupo que se llamó Los Intrépidos. Los Intrépidos lo bautizó José. Entonces comenzamos a hacer andar en diferentes en montañas, ¿no? Estuvimos en Ecuador, en el Ruco Pichincha, en el Cotopaxi. Eh, quisimos intentar este otro, el Chimborazo, bien complicado. En los nevados de Colombia, Sierra Nevada del Cocuy, hicimos muchas expediciones que cada vez iban formando, iban siendo mayores. En ocasiones íbamos los tres, a veces cinco, a veces siete, dependiendo de los que se sumaran, porque conocíamos otros grupos de escaladores. Y, y luego hicimos también campamento en nieve, escalada en nieve, escalada en roca, o sea, siempre avanzamos un poco en el arte del montañismo. Pero el montañismo se convierte, aparte de ser una pasión, porque es que tiene que ser una pasión, porque quien se clava 15 kilos, por ejemplo, para los farallones en la espalda,
y subir el primer día 11 horas, como subiendo una escalera continua de escalones no regulares, sino completamente irregulares. Entonces es bastante complicado. Luego, y lo mismo en los nevados, ¿no? La falta de oxígeno, todas estas cosas. Pero se vuelve un lenguaje universal, ¿no? Uno se puede encontrar con un montañista de la nacionalidad que sea, no importa que hablemos el mismo idioma, pero nos entendemos en la montaña. Entonces se convierte en una hermandad también. Entonces, los farallones, para darle una idea pues a los que nos están escuchando, es una cordillera, una elevación de la cordillera occidental de Colombia. Colombia tiene básicamente 3 cordilleras, la occidental, la central y la oriental. Son unas ramificaciones que parten en el suroriente de Colombia, que es lo que se llama el nudo de los Pastos, y salen las 3 ramificaciones. Una de ellas llega hasta la sierra y conforma la Sierra Nevada de Santa Marta, la Sierra Nevada del Cocuy, que linda hacia los llanos que van hacia Venezuela, la central, que cruza toda la parte central del país, hacia el norte, hacia donde llega a las planadas, a las llanuras del Magdalena Medio, y la occidental que va, que enmarca, digamos, toda la costa pacífica. Entonces, esa elevación de los farallones es exactamente frente a Cali, en el Valle del Cauca. O sea, Cali es una ciudad custodia de los farallones, o los farallones custodios de Cali, una de las dos. Entonces, les bautizan farallones precisamente por la verticalidad de sus paredes, ¿no? Aunque no son paredes limpias, sino son boscosas. Son en piedra, sí, pero están llenas, tupidas de bosque. Arriba la vegetación es baja, más bien, ¿no? Arbustos y bajita y pastos y rocas. Pero en las laderas están cubiertas. Eso es lo que hace que los farallones sean tan inhóspitos, en el sentido de que no se puede escalar por cualquier lado, por el que uno se le ocurra, ni se puede bajar por cualquier lado tampoco, porque esa es una de las razones de las expediciones que se han perdido en los farallones, porque es que tienen fama de perdidos. Inclusive en la última parte del libro hay 2 o 3 reportajes respecto a ese tema de los extraviados. Entonces hay ¿cómo dijéramos? A ver, un misterio terrible, ¿no? Desde Cali, cuando se despeja el cielo, se ven esos montes de color azul por la altura, y se ven hermosos, pues inmensos allá atrás de los cerros tutelares, de los más cercanos. Y al otro lado de los farallones está la selva, y luego la costa pacífica. Entonces, ustedes se pueden imaginar el espectáculo que es, estando allá arriba, donde se ve toda la extensión del Valle del Cauca, y si está bien despejado se alcanza a ver la cordillera central y el Nevado del Huila. Y en una ocasión alcanzamos a distinguir el Nevado del Ruiz. Y al otro lado te encuentras la costa pacífica, como si estuvieras viendo un mapa, como lo que uno ve exactamente desde un avión, solo que está como si estuviera parado en el ala del avión y el avión quieto. Entonces, toda esa inmensidad, ¿no? Y los vientos cruzados del Pacífico y del Valle del Cauca, las nubes, porque es que allá no hay neblina, allá lo abrigan a uno, lo cobijan las nubes. Las nubes. Sí, entonces por eso fue que en una de las partes del libro digo, nosotros éramos los habitantes de las nubes. Había momentos en que estaba uno completamente rodeado de nubes y escasamente podía ver la mano. Entonces, y el frío, ¿no? Porque estamos hablando el punto más alto de elevación de los farallones es 4.180 metros. Eso fue lo que medimos nosotros con un altímetro que llevamos, ¿no? No sé, el Instituto Geofísico de Los Andes tenga alguna otra medida, pero esa fue la que nosotros hicimos. Entonces comenzamos nosotros
a cavilar la idea de, oiga, ¿por qué no logramos subir a los Farallones? No habíamos pensado todavía en una expedición, ni en cruzarlos de lado a lado. Y un día nos fuimos a una población que se llama Peñas Blancas y conversamos con el cacique de la región, ¿no? De la zona esta. El Gerardo Martínez. Era un hombre muy singular, muy respetado en esa zona. Pues el tipo era, la palabra de Gerardo era la palabra de Gerardo, ¿sí o no, Fernando? Vaquiano. El vaquiano, sí. Él era dueño de la fonda del lugar. O sea, la fonda es el lugar donde se reúnen los vaqueros, los campesinos, todos se reúnen allí a tomar cerveza, a almorzar los domingos, el sancocho, todas estas cosas. Y los turistas que llegan hasta allá. Y además tenía una casa muy buena, al lado ese es el río, ¿qué río ese? Es el del Pichindé. Sí. Y alojamiento, ¿no? En la casa de él. Tenía algunas habitaciones que alquilaba a turistas y lugar de camping. Gerardo resulta que había sido vaquiano en la parte de atrás de esa subida de los Farallones, o sea, de esa punta, porque los Farallones es una cosa muy larga, ¿no? De este lado estamos hablando que están Peñas Blancas. Y conocían no solamente la cima por ese lado, y habían abierto un camino de mula porque al otro lado tenían unos socavones donde ellos iban a sacar oro. Minas de oro. Minas de oro. Claro que no una cosa inmensa, no. Ellos iban y buscaban vetas de oro y sacaban el oro. Entonces Gerardo fue el primero que nos dio ánimo y nos orientó y nos animó a subir hasta el Alto del Buey. Entonces creo que subimos como unas 4 o 5 veces, una subida, de todas maneras eran al Alto del Buey, eran más o menos unas 8 horas, pero por camino de mula. O sea, el camino de mula tiene una particularidad y es que está lleno de piedras sueltas para precisamente ayudar en la tracción de las mulas, pero para los pies de uno, o sea, para caminarlo uno, es bastante complicado. Se podría decir que era la primera montaña. Claro, sí, porque maltrata mucho. Yo veo a Fernando como acordándose, quién sabe de qué cosas, de qué pilatunas se estará acordando ahí, de Álvaro en la mula. ¿Cómo fue eso, Fernando? ¿Qué Álvaro en la mula qué hacía? No, es que llegar y nosotros subir, éramos como subir una lomita ahí como para ir de paseo, pero nunca nos imaginamos que íbamos a hacer, porque subir al Alto del Buey era como subir a la primer loma de los Farallones. Sí, y en la parte baja, digámoslo así. Entonces eso era muy... Recuerda uno todos esos momentos. ¿Cómo se veía Álvaro en la mula? ¿Ya le viste ahí, Fernando, cara de algún día va a escribir un libro de esto? ¿O cómo era el tema ahí? De verdad que no pensé y cuando ya me comentó, pues dije, uy, qué interesante, pero de todas maneras seguía con las dudas. Pero ya cuando insistió, yo dije, va a terminar y va a completar esa historia tan fabulosa. Sí. Bueno, entonces para más o menos ubicarlos, ¿no? ¿Qué hicimos? Luego fuimos conociendo un poquito por encima, porque es que los Farallones de Cali es un parque nacional natural que comprende desde la parte baja, desde la falda de los Farallones, o sea, detrás de los cerros tutelares de Cali, inicia el Parque Nacional Natural y se extiende hasta las cimas y supongo que bajando por el lado de la selva hasta cierta área, ¿no? Porque eso por ahí es inhabitable, esos unos bosques de unos árboles descomunales. Entonces fuimos conociendo, ¿no? ¿Qué conoce uno? ¿Qué debe llevar? ¿Qué tipo de digamos, el calzado, las botas? Nosotros usábamos bota tipo militar, que es una bota que aguanta, porque es que la bota de caucho, hay muchos que caminan, digamos, cerros así con bota de caucho, pero la bota de caucho tiene demasiados problemas, especialmente para los pies y el calor y toda esa cosa.
La bota militar es mucho más fresca y tiene Y muchísimo menos mejor riesgo agarre, para uno fracturarse. fracturarse. Exactamente, el tobillo va muy firme con la bota militar. Luego, y fuimos aprendiendo poco a poco qué debíamos llevar, qué debíamos subir hasta allá, qué era el tipo de alimentación, ¿no? Porque uno cree que en una expedición se puede alimentar con galletas, pan, todas esas cositas enlatadas. Delicado llevar enlatado. Sí, nada de eso. O sea, la dieta, ahora más adelante hablamos un poquito de la dieta. Luego comenzamos a incursionar por el otro lado, o sea, por el otro extremo, que es el de Pansy. Y entendimos, alcanzamos a subir hasta el punto más alto de los farallones, hasta Pico Pance, que es el punto más alto, el de los 4180, y desde ahí logramos divisar hacia adelante y nos dimos cuenta que el Alto del Buey estaba, o sea, de ahí en adelante no es que fuera uno en bajada propiamente, sino iba desescalando altura y el Alto del Buey estaba mucho más bajo, el Alto del Buey está a 3600 metros. La única parte donde se Entonces, ve el mar. sí, exactamente. Entonces, porque desde el punto más alto lo tapa unos cerros, un cerro alto que hay ahí atrás. Entonces, nos dimos cuenta que era mucho más fácil para lograr la expedición, lograr cruzar de lado a lado, subir por Pance y bajar por Peñas Blancas. Esa fue la decisión más o menos que tomamos después. Fernando nos acompañó el año anterior, que fue con el hermano, y estuvimos allá arriba, que Fernando conociera, más o menos entusiasmara, porque es que, o sea, los farallones, eso es una cosa seria, no es cualquiera el que se le mide a meterse hasta allá arriba, y sobre todo, suben muchos por un lado y suben por el otro, pero pensar en la expedición completa, o sea, pasar los farallones, es lo más complicado del mundo, porque es que en el centro es donde está la aventura. O sea, hay que aprender, como te digo, qué debe llevar uno, cuánto peso, medirlo, cuánto peso es capaz uno de Consecución del cargar. agua. El problema del agua que no se consigue ahí arriba, a partir del segundo día toca racionar el agua hasta un día antes de bajar. Y son 9 días la expedición completa, ¿no? Son uno subiendo, otro bajando y 7 por encima. Entonces, ustedes pueden imaginarse en lo que son 7 días de travesía. Eso es suba, baje, no es plano, ¿no? Es No se suba, pueden baje. bordear, no se pueden bordear Los, digamos que uno ve un pico, lo que quiere decir Fernando es que uno ve un pico aquí al frente, una bajada para llegar al que está allá al frente, y uno para evitarse la subida dice yo hago esto, no se puede, pues son paredes, tiene que subirlo, tiene que irse por los filos, no abandonar los filos. Precisamente los que se han perdido es porque o bien se les ocurre bajar por cualquier otro lado para no devolverse. Por ejemplo, si uno está 4 días hacia adelante y le faltan 3 para llegar a empezar a bajar y tiene una emergencia, no se puede bajar así. Tiene que devolverse los 4 días o avanzar los 3. Entonces, esa es una de las cosas complicadas. No hay forma de comunicación. Las familias de nosotros estaban todos completamente aislados de nosotros. No sabían ni en qué punto estábamos ni cómo estábamos, ¿no? Entonces todo ese misterio encantador de los farallones logré transcribirlo y pasarlo a un libro para poder de esta manera llevar al lector a vivir la aventura. O sea, el que se mete en estas letras vive la aventura, sube a los farallones y cruza los farallones con nosotros. Esa era la idea. Da pena decir que no había celular. Sí, no, en el tiempo menos. Sí. No, pues había posibilidades de radioteléfonos, pero por peso. Un kilo de peso, empezando porque al racionar para poder del segundo día en adelante hasta el día anterior a bajar había que cargar el agua en un galón. Entonces un galón de agua pesa, ¿cuánto? Casi unos 5 kilos, porque el agua es lo más pesado que hay. Entonces había que racionarla, entonces ni pensar en... incómodo. incómodo, sí.
Entonces había que, racionando el agua y todas estas cosas, había que pensar en el mínimo peso que pudiéramos llevar e irlo redistribuyendo en el viaje, ¿no? Porque, por ejemplo, Fernando era el que llevaba la carpa, y entre los demás nos repartimos el rancho, pues la comida. Y Fernando también llevaba la carpa, llevaba parte de la comida, aparte llevaba su sleeping, Mejor dicho, se de pedía a Fernando y se jodió la vaina. El más que castigado. Sí, sí. Pues casi se nos pierde el morral de José, ¿no? Se llegaba a perder Ya, Fernando y hasta ahí llegaba la expedición, porque Sí. bueno, pero tú, sí, dime, Ignacio, sí. no, pues me parece muy, muy interesante. En el libro obviamente sale Fernando, ¿no? Claro. Bien, Sí, claro. bien. Entonces pues sí hemos estado relatando pues parte de la mecánica del viaje, ¿no? Ahora hablemos un poco del viaje, Fernando, por ejemplo, ¿qué anécdota recuerdas especialmente algo que sea esa anécdota que se cuenta en los cumpleaños y en los bautizos y en los matrimonios y en los divorcios de la familia, ¿no? Es que, no, lo interesante es que uno se encuentra con un grupo que aparte de la fortaleza, del poder de decisión que se toma para tomar una decisión de esas tan drástica, es el sentido humano. La cuestión de manejar el sentido humano, la convivencia es difícil, pero entre nosotros se dio de una manera muy armónica y entonces, digamos, tratábamos de llevar sobre todo pues que el agua era muy importante, fuera de eso las lomas, hubo una parte que de pronto en el libro está escrito el día que me resbalé y eso fue algo muy riesgoso. Entonces Álvaro lo contará ahora en la exposición y todo, de verdad que detalla muy bien todo eso, porque yo en realidad había como no olvidado, pero sí no había tenido como esa parte. Cuando ya empieza uno a leer el libro, empieza como a recordar una cantidad de cosas que verdaderamente cualquiera no se le mide a hacer una situación de esas. Sí. ¿Cómo fue la caída de Fernando? Claro que no vamos a contar detalles porque tienen que leer el libro, ¿no? Bueno, pero Está ahí. hay que Pero darle una pruebita de lectura. sí, a grosso modo, ¿qué pasó? En la parte central, uno todos los días pensaba que iba a ser más fácil el día siguiente, ¿no? Y Era al resulta contrario. que es al contrario. Cada día era más difícil porque cada trayecto, nosotros caminábamos más o menos unas 8 horas diarias, para que vayan haciendo cuentas. No es tan larga la distancia. ¿Cuánto podrán tener los farallones? Póngale unos de extensión. ¿Unos 20 kilómetros? Y eso, yo creo, más o menos. Más o menos. Pero como Sí. no son 20 kilómetros así, sino... ¿Mm? Entonces Subiendo usted y está en esta bajando. cima y tiene que bajar para remontar el siguiente. Entonces eso equivale al esfuerzo. Aparte de eso, durante el tiempo de la caminata vienen las nubes y usted tiene que detenerse en unas para aguantar la ventisca y en otras para esperar a que se medio despejara un tricito para poder ver el otro pico y poder caminar. No podíamos caminar a ciegas sin saber exactamente la ubicación. Y la brújula no ayudaba mucho porque no estábamos llevando, digamos, un azimut y un contrazimut, o sea, llevando un plano de lo que estábamos haciendo. ¿Qué es el azimut? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué es el contrazimut? ¿De dónde venimos? Entonces, como no estábamos estableciendo un mapa, pues olvídese pues que era la cosa tan fácil. Y como no es así derecho, cimas y derechas, sino eso es para acá, luego para acá, luego para este otro lado, entonces era muy complicado, teníamos que estar muy seguros del paso que íbamos a dar. Y teníamos que coger mejor dicho, una bota iba para la izquierda, otra para la derecha para poder Coordinar. y no cabía entero así, sino que había que voltear los pies para poder pasar por determinados lugares. Determinados lugares, claro. Entonces no contábamos uno no cuenta con, llevábamos cada uno un cordino de 3 metros, sí, pero no es,
digamos, no íbamos a hacer una cordada como la que es en nieve, ¿no? Ya es la cuerda de alta montaña larga y va uno con mosquetones y bueno, allá no se puede hacer eso. Entonces, en uno de esos pasos, después de muchas complicaciones, porque es que lo interesante del libro es que ahí se narra todas las peripecias que había que hacer para lograr pasar de un lado a otro. O sea, ahí entiende uno por qué muchísimos que han intentado cruzar los farallones llegan a un punto en que abortan la excursión porque dicen, no, yo no soy capaz de bajar por ahí, o no encuentra la bajada. El punto por de no ejemplo, retorno. el punto, exacto. Entonces, es que hay una cosa, no sé si encuentro fácil la foto acá, aquí. No sé si alcanzan a verla. ¿Se distingue, Ignacio? No. No. No se distingue mucho, pero bueno, aquí estamos nosotros emergiendo, está Fernando y estoy yo, estamos emergiendo de una cueva natural. No vamos a decir una cueva no, un pasadizo más bien, natural, que si no lo hubiéramos encontrado, no habíamos podido continuar. Lo curioso, porque nosotros subimos a lo alto de ese pico y la bajada era vertical, no había forma de desescalarlo por encima. Entonces teníamos que buscar la forma de rodearlo. Como rodear no es sencillo porque se encuentra uno con las paredes verticales, detrás de un arbusto que había ahí y de un pastizal, Fernando y yo encontramos ese pasadizo. Y nos asombró muchísimo porque vimos que tenía salida cuando nos asomamos a él. Nos metimos y nos dimos cuenta que salía exactamente a la altura donde teníamos que llegar al otro lado. Que si no encontramos este pasadizo, no pasamos. ¿Ya? O sea, la naturaleza nos regaló en ese momento un corredor en subida, ¿no? Porque es así subida. Exactamente. Para llegar al otro lado. Entonces, cuando sucede lo de Fernando, sucede precisamente en una pared. El día anterior había sido una bajada bien complicada. Nosotros le dimos a Alfonso, al más viejo, le dimos la medalla del sendero perdido. Porque ese era el más viejo de todos. Pero mira una característica, hablemos de Alfonso un minutico. Una característica de Alfonso que es bien bonita, bien interesante. Alfonso siempre estaba a la retaguardia, él nunca caminaba adelante ni en medio, siempre iba atrás. Y como era el más viejo, cuando uno estaba que no podía dar un paso y volteaba a mirar y venía subiendo a Alfonso, yo le decía que parecía un caballo, ¿no? Porque hacía... Entonces, claro, y lo veía uno subiendo y uno decía, no, muy loco, tenía uno que arrancar a seguir porque imagínense. Alfonso parecía un gato. Él se podía subir por donde fuera, de cabeza, como fuera, y él fue el que encontró 4 pasos en los farallones que si no los hubiera encontrado él, no habíamos podido continuar, habíamos tenido que devolvernos. Entonces, digamos, esa característica de Alfonso, ¿no? El día anterior había encontrado a Alfonso un pasadizo, que eso era como en las películas que tienen lo que, ¿no? Con un abismo, y luego pasar por encima de una grieta, por las copas de un árbol que afortunadamente nació en medio de la grieta y que nos sirvió para poder cruzarla, y llegar a una hondonada, decimos el campamento. Ahí no se puede hacer campamento en cualquier lugar porque no es posible, el terreno es demasiado irregular. Entonces, cuando usted, digamos, si a las 3 de la tarde o a las 2 de la tarde encontró el lugar preciso, tiene que más o menos, sí, quieto, acampemos acá. Entonces acampamos ahí, nosotros sabíamos que relativamente estábamos cerca de un cerro que llamábamos lo bautizamos el Galápago por la forma, por la estructura de la parte alta que tenía. Y sabíamos, porque ya lo habíamos visto un día anterior desde más atrás, que estábamos relativamente cerca, pero no nos animamos a continuar precisamente, primero que estábamos muy cansados y segundo porque lo que nos esperaba era una pared, así, vertical. Entonces ya veníamos con el día, ya veníamos cansados, resolvimos, además nosotros desde que iniciamos la expedición dijimos no vamos a tener afán. Nosotros calculamos 9 días y eso hicimos.
llevamos comida, o sea, ración para 10 días, un día más. Y no estábamos con, digamos, dijimos, no, vamos a acelerar, vamos a disfrutar el viaje, vamos a medirlo centímetro a centímetro, a respirarlo, a oler la montaña y a sentirla, a vivirla. Entonces eso no se puede hacer. Entonces, si la expedición es de 9 días, la hicimos en 6, qué maravilla. No, no, de eso no se trataba. Se trataba era de vivirla en el tiempo y en la tranquilidad de poder hacer las cosas. Del paisaje. Especialmente el paisaje. Es una barbaridad. Al día siguiente teníamos que subir esa cima. Yo no voy a contar unos detalles, solamente voy a contar la parte donde Fernando se resbala, porque pasaron otras cosas, ¿no? Antes y después. Y tuvimos que subirla en zigzag, ¿no? Ahí está la fotografía, y en una de las fotografías hice más o menos, digamos, no exactamente, pero sí más o menos una línea amarilla que va marcando más o menos el recorrido. Entonces, esa tenía la particularidad que uno desde abajo la veía así, y en la medida que iba subiendo la iba viendo así, y así. Entonces, cuando uno ya está así, está como que prendido de la montaña. La roca no está pelada, está llena de musgo, ¿no? Pero ese musgo está adherido con nada. Fernando estaba en uno de los extremos, digamos acá. Aquí está la costa pacífica y aquí el Valle de Cauca. Fernando en una de los zigzags llega aquí. Y yo creo que lo que te pasó fue que pisó y se le desprendió un pedacito de terrón y sintió que se resbalaba. Al sentir, imagínense con un abismo de cuántos metros tendría eso, 300, 400 metros de para abajo. Sí. Cuando Fernando grita, más el morral, o sea, él era el más pesado de todos. ¿Cuánto pesabas con morral y todo? Por ahí 80 kilos, 75, 80 kilos. Más o menos. Creo que sí, 80 kilos más o menos. Más o menos. Entonces, al desprenderse eso, él sintió que se resbaló y se agarró de la montaña, y sabiendo lo que tenía detrás, o sea, nada. O sea, tenía que aprender a volar de para abajo, Fernando. Claro. O sea, en la baja o aprende a volar o de mata. No, es que donde se hubiera ido allá este hombre, ahí había quedado. Sí. ¿Quién lo rescata? Primero, porque caería sobre las cimas, las copas de unos árboles inmensos. Segundo, porque estábamos en la mitad de la expedición. Tercero, porque después de caer en las copas de los árboles y supongamos que llegara al piso, si no queda por ahí enredado, ¿no? Sí. Para poder llegar hasta allá abajo desde los farallones, imposible. Con un helicóptero posiblemente acercarse a las copas de los árboles y descender por cuerdas y no sé qué. Eso hubiera sido un complique el macho. Entonces yo me acordaba, este era el muchacho pues del viaje, y cuando íbamos a salir de la expedición, a la expedición, el papá de él me dice, me trae el muchacho. El indio Macario. Sí, el papá me dice, me trae el muchacho, ¿no? Y yo, miércoles, yo me acuerdo de eso allá arriba cuando este hombre estaba prendido de esa montaña. Entonces, eso fue una labor muy quirúrgica, centímetro a centímetro, que nos tomó un tiempo para que Fernando alcanzara a llegar hasta donde yo estaba. Yo no me podía devolver a rescatarlo, o sea, a darle la mano, porque ahí sucede lo del abogado. Él coge la mano mía y con seguridad me jala. ¿Ya? Entonces, porque es que en ese momento hay un problema, y eso le pasa a muchos montañistas, el que se ven en una situación así que se llama congelamiento. Usted no sabe si mueve la mano a la derecha o a la izquierda, o si siquiera pestañea, es suficiente para que se desprenda y se caiga. Eso es un miedo. Fernando, cuéntenos de ese miedo en ese momentico. Usted tiene que acordarse de eso. Sí. Contanos. Bloqueado. Sí, entonces hasta que logramos salir, ¿no? De ese, pero yo creo que envejecimos, ¿sí o no, Fernando? Sí, tenaz. En esa media hora, no, fue más de media hora en que usted me alcanzara. En ese tiempo, pues, envejecimos.
Ahí Es a eterno, José, pero fueron eterno, unos sí. minutos. Sí. Mm. Entonces, y uno cree que vimos que en adelante, ya de ahí para allá ya llegábamos al Galápago y pensábamos que era pan comido de allá hasta el Alto de Güey, mentiras, ¿te acordás? Que decíamos, no, esta vaina no se da por vencida. Cada vez encontrábamos algo había que nos complicaba la vida, inclusive llegando ya casi de llegar al Alto del Buey, que era el día anterior a bajar a Peñas Blancas, casi nos perdemos en un pedazo, ¿no? Habiendo No, conocido el perdidos, terreno. como cuando uno se va de paseo para muchas partes y cuando después dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y resulta que llega a la casa y no se da Mm, cuenta que llegó a la casa. En el Alto del Buey estábamos en el Alto del Buey y no sabíamos que no estábamos en el sabía, Alto del Buey. Nos descubrimos fue por un tarro que habíamos dejado el año pasado. Ya. con un palo. Entonces, yo no aquí creo que fue Fernando el que gritó, estamos en el Alto del Buey, y nosotros, ¡ay! Y eso nos agarramos, parecíamos, eso es una tribu indios, ¿no? Haciendo giros y gritando y saltando, como locos, ahí de la alegría, de la felicidad cuando llegamos a ese punto. Pero toda esa peripecia, todo ese camino, eh, el, el, el que se acerca al vuelo de las águilas, al libro, lo va a vivir con cada uno de los personajes, ¿no? Porque pasaron muchas cosas en todo el tiempo de la expedición, lo que encontrarán la dieta, por qué la elegimos, de qué se compuso, cómo fue que racionamos la comida, cómo fue que racionamos el agua. Pero Fernando hablaba hace un momento de algo muy interesante, muy importante, y fue la convivencia. Miren, antiguamente para las expediciones espaciales y toda esta cosa que, ¿no? La NASA, tú sabes, escogían los niños más bonitos, ¿no? Para que las chicas se enloquecieran con los haces de la aviación y toda esa vaina. Ahora que yo leían, no, escuchaban un documental sobre lo que están planeando para llegar a Marte y poner una base inclusive allá, hablaban de la convivencia. Y yo lo entiendo precisamente porque vivimos esa experiencia, ¿no? Puede un hombre ser un científico, una mujer ser una científica la terrible, pero si no es capaz de convivir no sirve para la expedición. Entonces lo mismo pasa con farallones de Cali. Se necesita un grado altísimo de convivencia, de sentir el compañero como la misma piel de uno, porque uno se apoya en el otro. Todos dependemos de todos. Todos de todos. Uno comienza a sentir lo que el otro está sintiendo. Por ejemplo, Fernando él siempre estaba cavilando alguna cosa, alguna ocurrencia. Entonces, cuando la soltaba, paraba lo que fuera para soltar uno la carcajada. Lo que acababa de decir. Entonces, claro, y cada uno nosotros no designamos tareas, mire lo curioso, no dijimos, Fernando hace esto, José hace esto, Alfonso hace, no, cada uno como que tomó su rol en la misma expedición y lo cumplía a carta cabal. A mí no me tenían que decir, oiga Álvaro, el desayuno, ¿qué pasó? No, uno sabía que tenía que levantarse, prepararle el engrudo ese que nos comíamos de desayuno, que eso servía para pegar carteles. Porque es que... Soñando con un bici a caballo. Con el caballo sería. Entonces, Fernando recogía los morrales, los sleeping y arreglaba los morrales, inclusive el mío. Entre Alfonso y José recogían la carpa y José lavaba la loza. ¿Cómo se lavaba la loza? Entre otras, ¿no? Como estábamos racionando el agua, eso era con una hoja y limpiar el plato y no más. ¿Quién dijo lavar? O escurríamos el plástico. O escurríamos el plástico con el rocío de la noche para recuperar las gotas de agua que recogían ahí. O sea, es muy, muy increíble. Es tanto que uno no era capaz de tomarse un sorbo de agua extra a escondidas, teniendo uno la cantimplora y el galón de agua en la espalda, por respeto a los demás. Uno se humedecía los labios para... Exactamente.
para la resequedad de la boca, y generalmente yo acostumbraba a ponerme una piedrita en la boca. Entonces la piedrita chiquita, eso se lo aprendí yo Para salivar. sí, creo que eso lo aprendí en la Cruz Roja, entre otras cosas. Entonces eso le provoca a uno saliva, entonces no le reseca tanto la boca. Pero mira, cosas interesantes que uno aprende de la alta montaña, y es de este tipo de expediciones y de la montaña, que le pueden servir a uno en la vida. Y es, por ejemplo, yo creo que a Fernando le debe suceder todavía, uno allá no almuerza cuando quiere, sino cuando puede y lo que puede, lo que tiene. Entonces, por ejemplo, el almuerzo de nosotros era panela, trocitos de panela y maní, y un poquito de agua. Eso era el almuerzo todos los días. Ya si quieren saber qué era la comida y qué era el desayuno con exactitud, en el libro está. Pero aprende uno a controlar el organismo, o sea, a no desesperarse de sed y a no desesperarse de hambre. Y a tener una absoluta resistencia, porque hay momentos que uno está con ganas de tirar la toalla. En la montaña hay una cuestión muy tenaz que nos sucede a todos, y son momentos de depresión. Y esa depresión es importantísimo que los compañeros estén atentos de eso para ayudarlo a salir a uno de eso, ¿no? ¿Cómo se sale de eso? Distrayéndolo de alguna forma. Entonces, que muchos le llamaban el mal de montaña. El mal de montaña, exacto. Entonces, porque una depresión incontrolada en un montañista lo puede llevar a hacer una locura y matarse, porque la montaña es muy hermosa, muy linda, es espectacular y todo, pero usted la agarra por donde no es, se muere. Entonces, pues todas esas cosas hicieron parte de esa expedición Farallones de Cali, y esa hermandad. Nosotros constituimos una sociedad diferente, porque allá arriba no tenía nada valor. Allá no había títulos, no había posición económica, no había nada que no fuera la capacidad de entregarse uno a otro. Ser en ese momento una sociedad firme. Lo único era el espejito de Mañas. Sí. El espejito. Entonces, ¿el qué? Para ver cómo estaba uno en ese momento. Uy, sí, para poderse mirar, porque no había forma, no se puede uno mirar así. Entonces, pero imagina que nosotros no nos cambiamos de ropa en los 9 días, ¿no? No. Uno no, pero yo creo que olíamos a Nico, definitivamente. Entonces, ¿cómo sería eso dentro de la carpa? Uno porque está ahí con todos no se da cuenta, pero yo creo que si alguien se asomaba a la carpa, abría la carpa a la madrugada y metía la cabeza, yo creo que decía, aquí tiene que haber un muerto, algo así parecido. Porque bueno, imagínense, nosotros vinimos a darnos un baño antes de llegar a Peñas Blancas, en una de las quebradas, pero... Llevaron un zorrillo, ideal. Sí. Sí. Bueno, Ignacio, ¿qué les dejó a nivel espiritual este viaje, ya para ir cerrando, porque ya se está agotando el tiempo de este lanzamiento? Entonces, ¿qué les dejó a nivel espiritual el viaje? Les cuento que muchísimo, lo que es la tolerancia, darle importancia a lo que verdaderamente es ser importante en la vida. Siempre eso marcó un proyecto de vida que verdaderamente, pues yo personalmente ahora lo estoy disfrutando con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, y de verdad que eso es algo muy importante. Tener importancia no para las cosas ni para las cosas, situaciones varias, sino verdaderamente para lo que uno necesita y lo que lo forma a uno, el afecto y todo, el sentimiento. Sí. En mi caso me ayudó muchísimo al proceso del cáncer, ¿no? O sea, precisamente por la resiliencia y la capacidad de tener una buena resistencia ante situaciones adversas. Pero ya a la pregunta de Ignacio yo quiero contestársela con estas cortas letras
que están al final del libro, que dice así: durante la expedición tuvimos una verdadera experiencia de convivencia. Concluimos que en el despojo total de lo que conforman las leyes, normas, estatus y nivel económico con que somos clasificados en la sociedad, allí, en esas inhóspitas cimas, no tenían significado alguno, se desvanecieron hasta perderse en medio de valores que surgían nuevos a cada paso. Cada mañana despertábamos con una visión diferente, una visión de madurez en la convivencia madurez en la convivencia entre nosotros, y fue definitivamente el secreto del éxito, pues todo lo hubiéramos podido lograr, pero si nos separábamos de ese necesario espíritu de fraternidad, nada hubiera sido posible. Estuvimos frente a nuestra humanidad y aunque los temperamentos eran bien diferentes, gozábamos de libertad al expresarnos espontáneamente. Hablábamos con tranquilidad de lo que nos inquietaba, mostrábamos, por decirlo así, el alma al descubierto, ese interior que cada uno tiene. Compartimos el trabajo del campamento sin reparos en los oficios de cada uno, lejos de mezquindades y ventajas. Durante el periodo del racionamiento del agua, podíamos beber unos centímetros durante el almuerzo con trocitos de panela y maní. Nunca hubo excesos en la cantidad de líquido. Sabíamos cuánto podíamos beber y respetábamos celosamente la porción debido a las necesidades del grupo. La generosidad y la caridad entre nosotros fue la prioridad y podemos afirmar que durante estos días logramos conformar una sociedad perfecta. En medio de aquellas agrestes condiciones nace la unidad en lo fundamental, respetando la diversidad. Logramos concluir la travesía con una altísima calificación en supervivencia y fraternidad. En aquellas cimas había quedado el más grande sentimiento de libertad que hayamos experimentado en toda nuestra vida. Nuestros tesoros fueron durante estos días todos esos sentimientos de camaradería y desprendimiento. No había lugar a egoísmos, no había nada que el dinero pudiera comprar. Allí carecía de valor todo lo que la vida común nos ofrece, la riqueza más grande éramos nosotros mismos. Habíamos conformado una sociedad diferente. Expedición Farallones de Cali no se pudo repetir jamás, aunque lo intentamos al año siguiente, pero su huella dejó una marca en el alma de cada participante, sembrando semillas de valor, lealtad, perseverancia, un inquebrantable espíritu de alegría y sobre todo esto, la experiencia de haber compartido esos 9 días en condiciones de vida diferentes de todo concepto. Farallones nos remonta a las alturas del espíritu. Tuvimos un encuentro con la vida y aprendimos el valor inmenso de la amistad bajo circunstancias extremas. En todo lo sublime de esta experiencia surge el poeta, el soñador, el escritor. Todas las utopías que arrastramos en el mundo habían tomado forma durante esta expedición. Lo imposible lo hicimos posible. La montaña enseña a quien entra en sus entrañas un sentido muy alto de compañerismo, compartiendo con generosidad y lealtad, como también una fortaleza física y mental que indudablemente se traduciría en una gran resistencia que ayudará a través de la vida a sortear momentos verdaderamente difíciles. La montaña forma el carácter del escalador y constituye una gran hermandad universal. Sin importar nacionalidad ni origen, para los escaladores no existen fronteras ni límites de idiomas, ya que el lenguaje que hablamos es el lenguaje de la montaña. Al regresar, expresé a mi esposa que allá arriba, habitando entre las nubes y los gélidos vientos, como hijos del trueno y el relámpago, con las alas del águila extendidas, encontramos la sonrisa de Dios. Wow. Wow. ¿Qué dice Fernando de eso? No, es totalmente de acuerdo, maravilloso esa reflexión y de verdad que sí, trae muchas cosas
que verdaderamente el ser humano a veces desperdicia y que es lo más vital, importante para vivir. Bueno, pues yo creo que a menos, no sé si... Déjame una última acotación, Ignacio. Es Claro. que a mí alguien me preguntó un día, me dijo, Álvaro, pero es que usted en el año 83, usted no creía en Dios. Entonces, ¿de dónde le salió esa expresión? Y yo le respondí, de la fraternidad, de la hermandad que logramos allá arriba me salió esa expresión. Porque, y también me decía, pero ¿cómo una sociedad? Si una sociedad pues es un cúmulo de personas. Le dije, no, una sociedad puede ser unipersonal, nosotros éramos 4. Y lo que constituimos allá arriba fue algo tan parecido a lo perfecto. No puedo decir perfecto porque no, sería, ¿no? Pero tan parecido a lo perfecto que permitió que llegáramos a Peñas Blancas. Lo único que faltó fue que nos recibiera la banda del caserío, ¿verdad? Porque no tenían banda o la habían tenido lista para recibirlo. Sí. Todos los campesinos de la zona se reunieron para recibirnos y entraron en la fonda para escuchar las historias de nosotros. Y nos salió más caro el festejo que la excursión. Hay una anécdota después de todo esto, porque la anécdota era que yo maravillado contaba y de verdad que me escuchaban, pero ya después lo tomaban como que si fuera chicanería, digámoslo así, porque es que parece mentira todo lo que uno vive y contar. Entonces yo dejé de contar eso. Resulta que cuando empezamos a leer el libro, da, digamos, como esa certificación de que todo eso, fue algo muy maravilloso, de verdad que sí, que la gente no lo puede creer porque son cosas que difícilmente se viven. Sí, exactamente. Bueno, pues yo creo que ha sido más que mágico el momento. El libro ya está obviamente disponible. Ahí está nomás para que hagan clic. Lo pueden descargar en su versión Kindle o tenerlo en su edición de lujo o en su edición de tapa blanda. Listo ahí con los otros libros, como Un día de estos y también por supuesto Bitácora de Álvaro de Jesús. Vayan haciendo la colección. Colección azul se llama porque todas las portadas son azules. Entonces van haciendo su colección, vienen más títulos. La verdad fue muy entretenido escucharlos a los dos. Qué bueno ver al par de amigos recorriendo los pasos, ¿no? De esa montaña. Qué bueno que no te caíste, Fernando. Qué bueno que, gracias, que te agarraste bien ahí del tema. Descubrimos que Álvaro no había metido la mano porque ya nos dijo que se iba contigo, así que qué bueno que pudiste reaccionar ahí. Y con el ánimo. Y bueno, y a todos invitarlos, realmente vale la pena adquirir el libro, es un viaje maravilloso. Además, para las personas que no conozcan estas montañas ni conozcan Colombia, pues van a poder también tener allí una muestra de lo especial que es la geografía colombiana y cómo tiene todos estos matices en donde indudablemente también, por supuesto, podemos dar testimonio de la presencia de Dios. Álvaro, exacto. Muchísimas gracias. Fantástico libro. Fernando, un placer. Esta es tu casa. Cuando quieras venir muy amable. A contar cosas y a echar chistes, aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, a todos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este lanzamiento y nos estaremos encontrando próximamente en otro lanzamiento y por supuesto en la programación normal de Madcast. Que tengan todos una linda tarde. Álvaro, Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. amables. Muy amables. Muchas gracias a todos.